Y continuamos en este Banda 3.0, saben ustedes, hoy el primer día, en verdad el paro nacional es hoy, 24 horas, paro además en la provincia de Buenos Aires de los docentes por 48 horas. El primer paro a nivel nacional que se está dando desde el 2003 a la fecha, además distintos sindicatos locales que se han sumado a esta medida de fuerza. La Nación, en lo que hace a la paritaria nacional, dio por concluida formalmente las negociaciones, ofreciendo un salario que estaba rondando los 2.800 pesos aproximadamente, cuando los docentes estaban pidiendo un básico de 3.100 más algunas cifras que exigían que fueran blanqueadas. La situación en la provincia de Buenos Aires no es muy diferente, pero 48 horas son las de paro por ahora. Nosotros estamos en línea con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Gracias por atendernos, Baradel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Niña? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿qué evaluación se hace acerca de la medida de fuerza que se inició hace pocas horas? Bueno, la medida de fuerza que es masiva, el acatamiento es prácticamente total y creo que, bueno, muestra a las claras el error que cometió el gobierno con respecto al tema del cierre de la paritaria, ¿no? En realidad la paritaria no es que está cerrada, sino algo negativo de seguir discutiendo salario del ministro de Educación, que han fijado esa pauta de 2.800 pesos, ¿no? Y hoy es una protesta muy fuerte que se hace sentir a nivel nacional. ¿Creen que cómo puede continuar de aquí en adelante? Porque por un lado, a nivel nacional la paritaria está cerrada. ¿Qué pasa puntualmente en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo puede continuar el diálogo? ¿Si hay posibilidades o no? ¿Y si hay posibilidades de nuevas medidas de fuerza? Bueno, a ver, a nivel nacional yo creo que hay que retomar el camino del diálogo. Tendría que dar un paso ahí en ese sentido el ministro de Educación. Nosotros creemos que, estamos convencidos que es el mejor camino para poder aportar a mejorar la educación en su conjunto, también respetando el salario de los docentes. Y por el otro lado, en la provincia de Buenos Aires, si bien han mostrado vocación de diálogo, también hicieron muchos esfuerzos para modificar la propuesta, así que esperemos que en estos días nos estén llamando para que haya una modificación de la propuesta y que haya posibilidad ya de terminar este conflicto. Baradel, ¿cómo evalúa usted, más allá de estar liderando el paro que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, esta primer medida de fuerza a nivel nacional, teniendo en cuenta cómo viene desarrollándose la política educativa en la Argentina del 2003 a la fecha? Y a ver, como una fuerte protesta, una metodología que hasta ahora no se había utilizado, que es la de imponer una pauta independientemente de la negociación, creo eso. ¿Cree que esta es la primera vez que pasa esto, al comienzo de las clases, que se impone desde Nación un número? Sí, es la primera vez, por eso no hubo acuerdo nacional, porque yo creo que estábamos en condiciones de arribar a un acuerdo. Es más, le habíamos planteado nosotros al ministro un punto de corte, un punto de acuerdo, inclusive menor de los 3.000 pesos, pero sin embargo se mantuvieron en el tema de los 2.800. ¿Cree que esto no pasó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Pero yo decía al comienzo del programa, lo que más le duele al docente, obviamente primero el tema del bolsillo, lógicamente, como a todos los trabajadores, pero por otra parte también las palabras de la presidenta no ayudaron seguramente en nada, más allá de que desde el gobierno salen a decir ahora, bueno, no la tomen puntualmente por lo que dice, sino dentro del contexto de lo que fue la política educativa de los kirchneristas durante todo este tiempo. Y por otra parte, al gobierno nacional, que de alguna manera se lo asemeje a la etapa de la Carpa Blanca en la Argentina. ¿Estos cruces creen que no ayudan para llegar a un punto de encuentro? No ayudan para nada, y yo creo que las palabras de la presidenta lo que hicieron es garantizar que la medida de fuerza sea masiva, ¿no? Porque creo que fue injusta y comete un error grande en el puntualizar sobre ese discurso, fundamentalmente sobre los 3 meses de vacaciones y las 4 horas de trabajo, que fue un discurso que intentaba desvalorizar el trabajo docente. Creo que ahí se equivocó y creo que es contradictorio con la política educativa que lleva el gobierno.
adelante, sinceramente. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es, creo que una escalada verbal no termina ayudando ni resolviendo a poder abordar las problemáticas que tenemos que abordar para poder discutir. Es un capítulo que se sucedió, ojalá no hubiera sucedido, lo lamento profundamente, pero creo que tenemos que mirar para adelante. ¿Cree que este gobierno fue el gobierno de la recuperación del salario docente hasta ahora? Creo que fue el gobierno que priorizó a la educación con el tema de la ley de financiamiento educativo y con la ley de educación, ¿no? Con dos leyes que fueron centrales. Creo que hubo recuperación del salario docente, pero entiendo que el salario docente todavía es bajo y no está en los niveles que debería estar. Dijo Silioni intentando de algún modo que se le entendiera a la presidenta en el marco de sus dichos, como hicieron otros funcionarios del gobierno nacional, que hay docentes que aunque ganaran 10.000 pesos igual irían al paro. No, bueno, pero eso es lo mismo que decir que es un paro político. Bueno, recurren a esos argumentos porque no tienen cómo explicarle a la sociedad que por un lado niegan un acuerdo con nosotros de 3.000 pesos y por el otro lado justifican un aumento de 3.000 pesos, 30.000 pesos a los legisladores, ¿no? Así que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la incapacidad y con la imposibilidad de dar un debate franco y serio en la sociedad en mira de lo que ha sucedido estos últimos días. Así que creo que son declaraciones que tampoco ayudan y vuelvo a decir, todos tenemos que tener la suficiente inteligencia para ver cuál es el mecanismo de reencauzar el diálogo. Roberto Baradel, ¿qué puede pasar después de mañana? ¿La intención es reanudar el diálogo? ¿Qué puede pasar la semana que viene en las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay medidas de fuerza votadas, ¿no? Sí, yo espero que prime la sensatez y que nos convoquen a discutir para poder resolver este conflicto. Bien, gracias Baradel. Gracias. Por este contacto. Hay que decir que hoy se llevó adelante una conferencia de prensa a partir de las 7:30 de la mañana. Se dijo que el paro nacional tiene un altísimo acatamiento, se están cumpliendo las 24 horas dispuestas por distintos gremios. Decía al comienzo que hay gremios locales también que se han sumado a esta medida de fuerza. Sin lugar a dudas, el gobierno nacional ha puesto la lupa en la educación en determinadas cuestiones. El PBI, del PBI se destina un 6% para la educación, eso ya en su momento anunciado cuando Néstor Kirchner era presidente de la Nación. Algunos dicen de todos modos no alcanza. En algún punto el gobierno se ha esforzado porque el salario de los docentes fuera recuperado, así como el salario de los jubilados, no esto por iniciativa del gobierno nacional como el gobierno quiere hacer ver, sino por una decisión de la Corte Suprema de Justicia a la que el gobierno hizo lugar. Pero la verdad es que alguien tiene que hacerse cargo de los salarios atrasados, los docentes, los jubilados, durante mucho tiempo, pero eso ya pasó, esos gobiernos ya pasaron, con lo cual evidentemente esto tiene que ver con un tema de prioridades. Si se sigue destinando plata, pongo un ejemplo X, para el subsidio, desde el fútbol hasta el automovilismo y demás, y no se recupera tal como se tiene que recuperar el salario en la Argentina de determinados sectores postergados, no por este gobierno, sino por otros, como puede ser el docente o el de los jubilados, evidentemente hay un esquema que está planteado poniendo, como siempre, como lo hace uno en las cosas de la casa, de determinadas cuestiones por sobre otras. Se está cumpliendo entonces las primeras 24 horas en la provincia de Buenos Aires de las 48 y a nivel nacional termina hoy el paro nacional. Veremos qué pasa después.